a Walmart y Chango Más. Tenés 14 días para aprovechar miles de super ofertas. Ahora vamos a saludar a Mariel Fornoni, ella es titular de Management and Fit. Mariel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la Realpolitik, ¿no? En estos días, sí. Cristina, Alberto, Cristina, ¿cómo ves ese ensamblaje? Bueno, mira, la verdad que ha pasado por distintas etapas, ¿no? Me parece que llevamos 8 meses de gobierno, justo ahora, casi 5 de pandemia, con lo cual un gobierno raro que comenzó prácticamente cerrado en una pandemia. Me parece que durante la primer parte de la pandemia Alberto creció y en gran parte creció producto de un apoyo de sus no votantes, los votantes de Macri, de La Baña, de Macri, pero sí, bueno, los que querían la ancha venía al medio. Sí, los que no estaban tan convencidos. Pero ¿qué pasó? La veían a Cristina muy ausente, es decir, creció un liderazgo de Alberto Fernández, más allá de que el poder probablemente, y para los que estamos un poco más metidos en el tema, seguía siendo en gran parte de Cristina. La verdad que Alberto Fernández creció en un liderazgo donde parecía que Cristina no aparecía, ¿no? Se metía poco y eso hizo que creciera su nivel de aprobación. Pensá que comenzó prácticamente con 40 puntos de aprobación y creció en abril hasta 58 puntos, lo cual es muy alto. Es un número que prácticamente Macri lo obtuvo únicamente en la época del G20, en su mejor momento. Y esto hacía un liderazgo como presente, que tomaba las decisiones, que tenía gran nivel de aprobación. Una cosa rara, porque vos le preguntabas a la gente si pensaba que el sistema público estaba preparado para la pandemia y el 80% te decía que no, pero a su vez el 80% te decía Alberto lo va a arreglar. Y en la economía más o menos lo mismo, ¿no? Esto va a ser muy duro para la economía y el 60% te decía Alberto lo va a arreglar. Entonces, una idea una cosa de como creer. Querer creer también, ¿no? La verdad que en este momento si perdés la esperanza es poco lo que te queda. Entonces había una necesidad de confiar en ese liderazgo. Después me parece que empezaron a pasar los meses y yo te diría que empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, la liberación de los presos, que eso tuvo un impacto fuerte en el liderazgo de Alberto. Después empezaron a pasar cosas como la caída de las causas de corrupción y después también lo de Vicentín, que más allá de que Vicentín, digamos, la gente no tiene idea en términos generales qué es Vicentín, ni qué hace, ni a qué se dedica, ni tampoco puede saber cuál es su situación económico-financiera real, qué pasó con los fondos, pero tuvo un impacto muy fuerte desde, bueno, empiezan a pasar los meses, empezamos a ver que hay un avance del Estado sobre la propiedad privada, sobre las libertades individuales y empieza a parecer un poco más Cristina, ¿no? Lo de Vicentín fue un tema muy puntual porque 15 días antes Alberto había salido a desdecir los dichos de Fernanda Vallejos, ¿no? Sobre el tema de la expropiación y después sale con esto un poco fuera de libreto, ¿no? Y un poco ahora lo de la reforma judicial, cuando la gente siente que hay como un divorcio entre las necesidades de la gente y los temas que se empiezan a tratar, que van por otro lado, y no lo ven como algo que se le pudo haber ocurrido a Alberto, sino que empieza a meter más la pata Cristina. Se empieza a ver la cuña del otro gobierno. Y entonces eso hace que hoy, por ejemplo, bueno, pasó de esos 58 a 48% de aprobación, ¿no? Perdió casi 10 puntos. Mariela, hay varios datos, tenemos un estudio para compartir con ustedes. Uno que tiene que ver con cómo está la situación económica del país en comparación con un año atrás. Bueno, no había pandemia hace un año, pero fíjate esta placa que tenemos para compartir con vos de cómo estaba esa situación, ahí la estamos viendo, un rojo, se ve un colorado mucho peor, 40%, peor, un 23,3%. Es lógico, ¿no? Un 63% cree que está peor. Que está peor, obviamente, porque, bueno, hay muchos que han visto reducida su situación, hay algunos que han perdido el empleo, otros que han visto reducidos sus ingresos de alguna u otra manera. Es notorio que tal vez aquellos que sienten que están un poco mejor son los niveles socioeducativos muy, muy bajos. Quizás gente que no tenía trabajo, que le costaba mucho y hoy ve un Estado más presente con
más ayuda de la que veía antes de la pandemia, ¿no? Pero la realidad es que obviamente la situación económica es complicada, no solo para nuestro país, sino para el mundo, para la región, y obviamente a nosotros nos agarra en una situación más complicada, una situación que venimos con una recesión de 8 años, prácticamente. Y la grieta se acentúa, Mariel, porque uno ve como vos decías, al principio mucha gente valoraba la idea esta de nos cuidan. Después, en la medida que empezaron a surgir los datos de la cuarentena más larga del mundo, o una de las más largas del mundo, ahora que estamos en el otro lado, que es lamentablemente con varios fallecimientos o más contagios, empieza a haber como cierta situación de duda. ¿Cómo lo ves? Sí, como todo. Al principio nos unimos y después la grieta vuelve a aflorar. Me parece que además va a dejar muchas grietas esto, ¿no? Porque no es solo la grieta de quienes apoyan o no apoyan al gobierno. Me parece que al principio fue como susto. Veíamos en otras partes del mundo que la gente se moría de a miles por día, veíamos que esto no tenía ningún control y bueno, 3 meses después ves que en el resto del mundo hay fallecimientos también, hay contagios, pero la gente entendió que tiene que empezar a vivir con el virus porque no va a ser resuelto, o por lo menos no vamos a poder aguantar hasta que dentro de un año probablemente tengamos una vacuna. Entonces empieza a aflorar nuevamente la grieta y me parece que hay otras grietas, ¿no? Que hay nuevas. Me parece que no es lo mismo quienes hoy pueden estar bajo la educación, tienen hijos en la educación privada o en la universidad o la primaria o la secundaria o lo que fuera, ¿no? Que pueden continuar, que pueden tener acceso a la educación, y quienes hoy tienen muchas dificultades de tener acceso a la educación porque no tienen internet, porque comparten un teléfono cada 3 o 4 personas. ¿Qué va a pasar eso y cómo va a repercutir eso en el empleo? Si todo esto hace que el empleo va a requerir de nuevas habilidades que hay muchos chicos que no van a poder tener, la deserción escolar. Ahí vos profundizaste, ¿no? Porque fuiste a cuál es el principal problema que tiene el país hoy. Fíjense este estudio que hizo Mariel con su consultora, un estudio que te da los datos concretos de cuál es el principal problema que tiene el país, y hablan de corrupción, inseguridad y desocupación. Ahí la palabra corrupción, ¿de acuerdo al perfil de la grieta que estés, la interpretás distinta? Sí. La verdad que la corrupción hoy es como transversal a todo. El que tiene acceso también de alguna manera. A ver, me da la impresión, creo que este mes salió puntualmente el tema de la corrupción por la reforma judicial, por las causas que han caído, por la liberación de presos, por un montón de cuestiones, pero la corrupción sabemos que es transversal y la corrupción genera que haya falta de confianza. Cuando la gente no tiene confianza en algo, porque no tiene confianza en que el juez te vaya a cuidar, o los fiscales, o el sistema político, o me parece que hay falta de confianza, y desde la falta de confianza es muy difícil construir, ¿no? Entonces la corrupción salió muy alta, la inseguridad, porque obviamente hoy la inseguridad, hay gente en la calle y hay muchos problemas económicos de desocupación y demás, y más allá de que hay muchos que plantean, bueno, la inseguridad no tiene que ver con la situación económica, creo que hay una correlación alta con la situación económica. Bueno, hablabas de esta inseguridad, ¿no? Y también hay muchos referentes, por un lado Patricia Bullrich, por el lado de Juntos por el Cambio, que está como con un alto perfil, por otro lado está Sabina Frederick, que utiliza ciertas palabras del pasado, después se corrigió respecto a esta idea de sensación de seguridad o culpa de los medios, y aparece Sergio Berni. Quiero compartir con vos un spot de Sergio Berni para ver qué interpretación le das a estos candidatos o no del futuro. Veamos qué es lo que pasa con Berni. Fuerza Buenos Aires, Berni,
¿Qué es Bernie en la política hoy? Porque tenés a un Kicillof por un lado, a una ministra muy distinta por otro lado, y se asemeja más que nuestro Bolsonaro, ¿sería? Sí, bueno, no nos olvidemos que también nosotros estamos en una alianza, ¿no?, de gobierno que tiene distintas características, distintas fuerzas, y Bernie parece que es respaldado un poco por todos, ¿no? Porque si no, evidentemente no estaría en el lugar que ocupa. El otro día me preguntaban un poco la imagen de Bernie, nosotros en esta encuesta nacional no lo habíamos medido, pero empecé a mirar estudios anteriores, ¿no? Y la verdad que tengo mediciones de Bernie de hace más de 10 años, con lo cual Bernie es un personaje desde hace mucho tiempo en la política y evidentemente sigue teniendo un respaldo. Y me parece que en este momento Bernie lo que pasa es que apela al sentido común de mucha gente y dice cosas que mucha gente quisiera escuchar de los dirigentes. Después ahí está en ver cuál va a ser su futuro. Evidentemente este spot tiene un trasluz electoral, ¿no? Es puramente, aparece es puramente en campaña. electoral, en campaña. Y hay que ver cómo llegamos a la elección que sigue. Si la gente está cansada de la política, de los políticos, de lo que están haciendo los políticos, probablemente Bernie tenga un rol importante en la próxima elección. Hay que ver cómo se llega a la próxima elección, ¿no? Que es todo un tema en